35 datos de la historia de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es una joya arquitectónica que capta la atención de millones de personas en todo el mundo. Está construida en la Ciudad del Vaticano, en el extremo oeste del río Tíber. Se encuentra dentro de la jurisdicción soberana del Estado de la Ciudad del Vaticano y es su edificio más destacado. Es el templo más grande del mundo, uno de los lugares más sagrados del planeta y una de las obras más famosas de la arquitectura renacentista y barroca. Las liturgias que ofrece el Papa atraen entre 15.000 y más de 80.000 personas. Pero, ¿cuál es el origen de esa monumental estructura? ¿Es cierto que debajo de ella está una necrópolis? ¿Existió una primera basílica de San Pedro que estuvo en pie por 1200 años? ¿Dónde quedaba esa primera basílica? ¿Qué papas y arquitectos estuvieron involucrados con la construcción de la basílica actual? ¿Sabías que el obelisco de la Plaza San Pedro fue testigo de la crucifixión del apóstol Pedro y del martirio de otros tantos cristianos? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Está construida sobre la tumba de San Pedro. Tanto la primera basílica como la actual fueron construidas sobre la tumba de San Pedro. El apóstol estuvo en la ciudad durante el mandato de Nerón, un momento no muy conveniente porque los cristianos fueron culpados del incendio que acabó con la mitad de Roma. Pedro fue enterrado junto con los paganos en una necrópolis cercana, que luego pasaría a ser la necrópolis del Vaticano, la cual se encontraba convenientemente cerca del circo de Nerón. La tumba está directamente debajo del baldaquino y del altar de la confesión, que es el altar mayor de la basílica. Número 2. La Basílica de San Pedro alberga más de 100 tumbas. Desde el periodo paleocristiano se han enterrado en San Pedro a muchos papas, cardenales y obispos, además de monarcas. Y esto es así desde que la tradición católica sostiene que la basílica es el lugar en el que está enterrado San Pedro, a quien la tradición considera el primer obispo de Antioquía y posteriormente el primer obispo de Roma. La basílica alberga más de 100 tumbas. En más de 90 de ellas están enterrados varios papas. Por ejemplo, Pío VI, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. También se sabe que en la basílica está sepultada la reina sueca Cristina. Muchas de esas tumbas que están en el interior de San Pedro están catalogadas como obras de arte excepcionales. Número 3. El obelisco de la Plaza de San Pedro fue un testigo silente del martirio de San Pedro y otros miles cristianos. El obelisco egipcio de la Plaza de San Pedro es uno de los más antiguos de los que están ubicados en Roma, tanto que mientras estuvo en el circo de Nerón, fue testigo silente del martirio de San Pedro. Es por eso que está asociado con el apóstol a quien Jesús, según la tradición, dio autoridad. Pero además fue testigo de cómo muchos otros tantos cristianos fueron devorados por fieras en las fiestas paganas, todo mientras eran la atracción de las huestes romanas de aquellos tiempos. Número 4. El circo de Nerón. Nerón es uno de los emperadores romanos más conocidos. Su nombre se relaciona con el salvajismo y la locura, esencialmente demostrada durante la persecución de los cristianos. Estos hechos tienen una importante trascendencia en la historia de la Basílica de San Pedro. Tras el incendio de 6 días de Roma, 70% de la ciudad estaba en ruinas, y Nerón se convirtió en uno de los sospechosos en provocarlo. Así incluso lo creían historiadores como Suetonio y Dion Casio. El emperador habría provocado el incendio para, una vez despejada la zona, concretar la construcción de una necrópolis, su ambicioso proyecto. Para zafarse de las acusaciones, Nerón culpó a los cristianos del incendio porque ellos se habían resistido a adorar a los dioses. Ese fue el comienzo de la terrible persecución. El circo de Nerón fue el lugar conveniente para ejecutar a los cristianos, pues en las adyacencias se habían reubicado a las víctimas del incendio, a quienes se esperaba apaciguar con las ejecuciones. El apóstol Pedro fue ejecutado en este contexto. Número 5. La Necrópolis Vaticana. La Necrópolis Vaticana fue el lugar en el que inicialmente los restos de Pedro pasaron desapercibidos ante el aumento de la persecución de los cristianos.
Al principio, la necrópolis era un cementerio que se construyó en la ladera sur de la colina del Vaticano. No se debe confundir la necrópolis vaticana con las grutas vaticanas, pues estas grutas se hallan en el nivel del suelo de la antigua basílica constantiniana y a 3 metros del piso de la basílica actual. Es decir, que las grutas vaticanas se encuentran entre lo que fue el piso de la antigua basílica y el piso de la nueva, y la necrópolis se ubica en un nivel inferior de esas grutas. Número 6. El Trofeo de Gallo. Con el tiempo, la tumba de San Pedro se convirtió en un sitio de adoración para los cristianos. Tanta peregrinación hizo que se erigiera el Trofeo de Gallo, un monumento que ayudaría con la peregrinación de los creyentes. El nombre era en honor a Gallo, a veces transliterado Cayo, un cristiano de alrededor del año 200 después de Cristo, que defendió la importancia de Roma como centro del cristianismo. Número 7. Construcción de la antigua Basílica de San Pedro. Esta estructura es hoy aludida con el nombre Antigua Basílica de San Pedro, para diferenciarla de la basílica actual. Fue construida por órdenes de Constantino I, el emperador que condujo el imperio que controlaba en un estado cristiano. La estructura comenzó a levantarse entre los años 326 y 333 de nuestra era y fue terminada en el año 360. Número 8. ¿Por qué se comenzó a construir la antigua Basílica de San Pedro? La afluencia de creyentes en el Trofeo de Gallo en el sitio lo hizo el lugar ideal para construir una gran estructura que albergara a los creyentes. Por eso Constantino dio la orden de que se levantara esa estructura donde estaba el Trofeo de Gallo, es decir, sobre la tumba de San Pedro. De esa manera el emperador conmemoraba el martirio de San Pedro. En el año 846 la tumba de San Pedro fue destrozada cuando los musulmanes saquearon las afueras de la ciudad. Número 9. La antigua Basílica de San Pedro se construyó de acuerdo con el estilo de las iglesias de Roma. La antigua basílica tenía la típica forma basilical. Contaba con una nave central bastante amplia y 2 naves más pequeñas a cada lado. Sumaban un total de 5 naves. Tenía un extremo absidal, con la adición de un crucero o bema. Esto daba a la obra la forma de una cruz tau, esto es, de una letra griega que se asemeja a la letra T mayúscula. Podía albergar entre 3.000 y 4.000 fieles. Esta primera basílica tenía columnas salomónicas en el altar, y la tradición sostiene que Constantino las había traído del mismísimo templo de Salomón. Mosaicos y frescos decoraban el interior de aquella hermosa construcción. Algunos de esos mosaicos incluso se encuentran en otros templos y en varios museos. Entre los mosaicos más reconocidos están la Epifanía y la corteza de San Pedro o Navicella. A esta primera basílica se accedía por medio de un gran atrio cerrado con fuentes de jardín. Número 10. ¿Qué materiales se usaron para construir la antigua Basílica de San Pedro? En la construcción de la primera Basílica de San Pedro se usaron materiales ordinarios como madera y ladrillo. Aunque contaba con columnas de mármol, las ventanas estaban adornadas con frescos de patriarcas, con escenas bíblicas y con profetas. Número 11. Eventos de gran importancia realizados en la antigua basílica. Después de que la basílica se inaugurara, cientos de personas empezaron a asistir a misa. Según los registros, se calcula que iban más de 1.000 fieles. La importancia que fue cobrando fue tal que allí comenzaron a hacerse coronaciones papales, además de que se celebraban ceremonias religiosas y culturales, sin contar con que pasó a ser un lugar de peregrinación para los viajeros de los países más cercanos a Roma. Número 12. La antigua basílica fue asaltada y en parte destruida por los sarracenos. La relevancia de la antigua Basílica de San Pedro era muy bien conocida, incluso por tropas sarracenas, las cuales, movidas por esa importancia de la basílica, la asaltaron y destruyeron parte de ella en el año 846. Entre lo que dañaron estaba la tumba de San Pedro. Número 13. La antigua Basílica de San Pedro fue reparada y siguió floreciendo. Tras el asalto y la parcial destrucción de la antigua basílica, el Papa León IV ordenó las reparaciones, y por varios siglos más siguió siendo la estructura religiosa más floreciente de Roma. Número 14. El Papa Nicolás V fue quien aparentemente consideró por vez primera la reconstrucción de la antigua basílica. Nicolás V fue el primer papa que, al parecer, consideró que había que reconstruir la Basílica de San Pedro. Entonces ubicó a los arquitectos León Battista Alberti y Bernardo Rossellino. Incluso el Papa llevó a que Rossellino hiciera un diseño para una nueva construcción en forma de cruz, latina abovedada.
Pero ese nuevo diseño no avanzó mucho en cuanto a construcción se refiere. Problemas políticos frustraron las intenciones de Nicolás V y posteriormente este falleció. Número 15. La demolición de la antigua Basílica de San Pedro. Casi 1200 años después de su construcción, la antigua basílica se encontraba en un estado bastante deplorable. Había una clara señal de que estaba a punto de derrumbarse, pues uno de sus muros laterales tenía, al parecer, una inclinación de 2 metros. Todos los intentos de los papas por preservar la estructura fueron en vano. La antigua basílica fue demolida en el año 1505, durante el papado de Julio II. Número 16. Un concurso para escoger el diseño de la estructura de una nueva basílica. Julio II ideó un plan mucho más radical que obligaba a que se rediseñara por completo la estructura hasta hacerla tan monumental que incluyera su propia tumba, en cuyo diseño también había trabajado. En aras de dar con ese diseño, el Papa promovió un concurso, el cual terminó ganando Donato Bramante, quien propuso la creación de una nueva estructura en forma de cruz griega. Para la cúpula, Bramante se inspiró en la del Panteón y la de Brunelleschi, ubicada en Santa María del Fiore, en Florencia. Número 17. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro comenzó en 1506. En 1506 se colocó la primera piedra de la nueva Basílica de San Pedro. No obstante, su construcción implicó una sucesión de papas y arquitectos, pues levantarla llevó 120 años. El proyecto incluyó modificaciones durante todos esos años, y después de la muerte de Julio II, involucró la intervención de los papados que van desde León X en 1513 hasta el de Inocencio X en 1644. Número 18. El Vaticano contrató a los mejores arquitectos de Roma. Fra Giocondo, Giuliano da Sangallo, Rafael, Miguel Ángel, Carlo Maderno, Baldassare Peruzzi, Gian Lorenzo Bernini y Antonio da Sangallo, el joven, fueron parte de quienes, en diferentes momentos, estuvieron involucrados en el levantamiento de la nueva estructura. Cada uno de ellos hizo modificaciones al diseño original. Número 19. ¿En qué contribuyó Miguel Ángel? A partir de 1547, gran parte de la edificación tuvo como diseñador principal a Miguel Ángel, quien puso especial empeño en el diseño del presbiterio, espacio ubicado alrededor del altar y de la cúpula. Miguel Ángel comenzó este proyecto a los 71 años y murió sin poder concluirla. El artista usó como guía el plan original de Bramante y terminó por darle cohesión a la nueva Basílica de San Pedro, tomando propuestas de cada uno de sus antecesores. Fue él quien, de hecho, hizo que la construcción llegara a un punto en el que pudiera llevarse a cabo. No obstante, hay unas obras que Miguel Ángel no pudo acabar y que aún se conservan tal cual. Esas obras brindan solo una idea del proceso de trabajo del artista. Se trata de los prisioneros o esclavos, unas estatuas que estaban destinadas a ser parte de los adornos de la tumba de Julio II. En la basílica también se encuentra la Piedad de Miguel Ángel, una obra que el artista esculpió a finales del siglo XV. Número 20. La cúpula fue terminada en 1590. Miguel Ángel fue el quien comenzó en 1547 la construcción de la cúpula de la nueva Basílica de San Pedro, pero fueron Giacomo della Porta y Domenico Fontana quienes en 1590 la terminaron. Su tamaño es pequeñamente más ligero que el de la cúpula del Panteón. Aún así, es visible desde cualquier parte de Roma y es la más alta del mundo, pues alcanza desde el suelo los 136 metros. Número 21. A comienzos del siglo XVII, Carlo Maderno añadió una nave. Carlo Maderno añadió una nave a inicios del siglo XVII. Esto en parte se debió al contexto de la Contrarreforma, que vinculaba la planta de cruz griega con el paganismo. La cruz latina, en cambio, era el símbolo real del cristianismo. Esta nave era también necesaria para demoler los restos que quedaban de la antigua basílica. El comité que estaba a cargo concibió que si la edificación de Miguel Ángel se ampliaba con una nave, no solamente se haría más grande el espacio, sino que también se preservaría la santidad de la antigua basílica. Esta nave comenzó a construirse en 1607. Aproximadamente unos 700 obreros trabajaron en ella, y con muy buen ritmo. Eso permitió que en 1615 se usara por primera vez durante un domingo de Ramos. Número 22. ¿Quién era Bernini? El italiano Gian Lorenzo Bernini fue un escultor, arquitecto, pintor y creador del estilo escultórico barroco, que vivió entre 1598 y 1680.
Bernini contribuyó enormemente con el hecho de que la Basílica de San Pedro se convirtiera en uno de los sitios religiosos más importantes del cristianismo. Y es que la estructura se integró de manera simbólica a su entorno, gracias al estilo barroco aportado por Bernini. El arquitecto nacido en Nápoles fue quien le dio a la Plaza de San Pedro esa perspectiva tan majestuosa. El Papa Urbano VIII expresó que Bernini era un hombre excepcional, artífice sublime, nacido por disposición divina y para que la gloria de Roma ilumine el siglo. Número 23. Embellecimiento de la Basílica de San Pedro. Gian Lorenzo Bernini comenzó a embellecer la basílica en 1626, todo bajo la venia del Papa Urbano VIII. Esta tarea de Bernini se extendió durante 50 años, pues fueron muchos los proyectos en los que trabajó para esta monumental construcción, que incluye los balcones y nichos en los que se exhiben las 4 reliquias más preciadas de la Basílica de San Pedro: la lanza de Longino, el velo de la Verónica, un fragmento de la Veracruz y una reliquia de San Andrés. Asimismo, Bernini estuvo encargado del diseño del baldaquino, que está ubicado justo encima de la tumba de San Pedro. Tiene una altura de 29 metros y fue creado para que rodee la mesa en la que se coloca el sacramento para la Eucaristía. Número 24. Bernini dio a la Plaza de San Pedro esa forma de trapecio. La Plaza de San Pedro fue otro de los espacios en los que Bernini trabajó entre 1656 y 1667. Alejandro VII le encargó esa tarea para que la basílica pudiera tener un sitio que albergara a los peregrinos que venían de todas partes del mundo. Él incluso realzó el simbolismo de ese espacio con el obelisco después de que Domenico Fontana lo reubicara en esta plaza. Bernini, además, fue quien diseñó para la plaza esa forma de trapecio cercana a la basílica. También colocó un circo elíptico que se extiende en 2 arcos, como un simbolismo de que la Iglesia Católica extiende sus brazos hacia los fieles, es decir, los abraza fraternalmente. Así la plaza no quedaba completamente cerrada. La famosa columnata de la plaza también fue encargada en 1656 por el Papa Alejandro VII. La techumbre de estas columnas está coronada con 140 estatuas. Número 25. El obelisco de Heliópolis, Egipto, fue creado por el emperador Menkares en el año 1835 a.C. en honor al Sol. El obelisco que está en Roma fue construido en Heliópolis, Egipto. Según Plinio el Viejo, se realizó por órdenes del faraón Menkares en el año 1835 a.C. Su construcción tardó 4 meses. Es uno de los 13 obeliscos antiguos que hay en Roma y el único que nunca se ha caído. Su origen es pagano. Se hizo en honor al Sol. Fue realizado con granito rosa y carece de jeroglíficos. Tiene una altura de 25,31 metros sobre una base de 8,25 metros de ancho. Número 26. Calígula llevó el obelisco de Alejandría a Roma. El obelisco inicialmente fue colocado en el Forum Luli de Alejandría. Posteriormente fue trasladado a un barco con destino a Roma. La orden la dio Calígula en el año 37. El obelisco fue ubicado en el Circo de Calígula, más tarde llamado Circo de Nerón, el cual estaba ubicado al sur de la basílica, cerca de donde actualmente está la sacristía. Número 27. El traslado del obelisco a la Plaza de San Pedro. El obelisco permaneció en el Circo de Nerón incluso después de que éste fuese abandonado. No obstante, en 1586, el arquitecto Domenico Fontana, por órdenes de Sixto V, estuvo encargado de trasladar el obelisco al centro de la Plaza de San Pedro. Esta hazaña meritó de la intervención de 907 hombres, 75 caballos y 44 tornos. Domenico contó con la ayuda de su hermano Giovanni. El 10 de septiembre de 1586, erigieron el obelisco en su lugar actual. Su presencia en la Plaza de San Pedro tiene un significado especial. Representa un símbolo de la humanidad tendida ante Cristo. Número 28. Las fuentes gemelas de la Plaza de San Pedro. Estas fuentes se ubican a ambos lados de la plaza y con el obelisco crean una línea recta. Una de estas fuentes, la que está en el lado norte por decisión de Bertini, fue esculpida por Maderno en 1501. Se le conoce como la Fuente de Maderno o la Fuente Antigua y fue colocada en su posición actual en el año de 1667. Una década después, Bernini levantó la fuente gemela y la ubicó del lado opuesto a la primera. A esta segunda fuente se le conoce como la Fuente Berniniana. Número 29. Maderno también se encargó de la fachada. La fachada fue diseñada por Maderno,
Para su construcción se usó piedra travertino. Cuenta con un orden gigante de columnas corintias. Además, tiene un frontón central, el cual se eleva frente a un gran ático que en su parte más alta tiene 13 estatuas que la coronan y que representan a Cristo, Juan el Bautista y a 11 de los apóstoles porque no está incluido San Pedro. Debajo de la cornisa en el friso, que tiene 1 metro de altura, aparece una inscripción que, traducida al español, dice: en honor del príncipe de los apóstoles, Pablo V Borghese, romano, sumo pontífice, en el año 1612, séptimo de su pontificado. Maderno también agregó 3 tramos al único que en la cruz griega había hecho Miguel Ángel. Número 30. Los relojes de la fachada. 2 relojes están ubicados en la fachada. Fueron puestos en el lugar en que Bernini colocó unos campanarios, pues estos, debido a la falta de soporte, tuvieron que ser derribados. En el reloj del extremo izquierdo se puede ver la hora de Roma, y desde 1931 funciona eléctricamente, mientras que en el del extremo derecho se observa la hora de la mitad de Europa. Número 31. Las campanas de la Basílica. La Basílica de San Pedro cuenta con 6 campanas y están ubicadas en la sala debajo del reloj romano. 3 de ellas no son visibles porque se hallan detrás del bordón, y las que son visibles pueden verse desde el nivel del suelo. Número 32. La Puerta Santa y el piso de la Basílica. La Puerta Santa, también conocida como Porta Sancta, fue tallada en bronce por Vico Consorcios en 1948. Es uno de los atractivos de la basílica y solo es abierta en los años del jubileo. El piso de la basílica fue elevado unos 3,81 metros, un trabajo que realizó Antonio da Zangalo. Esto provocó un cambio estructural a la perspectiva interior que Bramante había diseñado. Número 33. ¿Cuándo finalizó la obra y cuáles son sus dimensiones? La construcción finalizó el 18 de noviembre de 1626. Tiene 220 metros de longitud, 150 metros de ancho y una altura de 136,6 metros. La altura de la nave alcanza los 46,2 metros. Sus medidas interiores la hacen la iglesia más grande del mundo. Número 34. Se hicieron excavaciones de la necrópolis entre 1940 a 1949, por órdenes del Papa Pío XII. Entre los años 1940 y 1949, unas excavaciones arqueológicas fueron realizadas por órdenes del Papa Pío XII. Fue así como se reveló que partes de la necrópolis, que están debajo de la basílica, son del periodo imperial. Sin embargo, durante las primeras excavaciones, según la iglesia, se dio con la tumba del apóstol Pedro, mas no con sus restos. No obstante, tras investigaciones de la epigrafista y arqueóloga Margarita Guarducci, se supo que un nicho había sido excavado en la pared donde estaba apoyado el trofeo de Cayo. Ese nicho estaba revestido de mármol, y de allí habían extraído restos humanos de un hombre que habría vivido en el siglo I de la era cristiana. Estos restos habrían sido puestos en ese nicho por órdenes de Constantino, cuando se construía la antigua Basílica de San Pedro, porque ese nicho fue el lugar más apropiado. Esa pared tenía una gran cantidad de grafitis latinos, y Guarducci pudo descifrar 2 que decían: cerca de Pedro, y Pedro está aquí. Luego se examinaron los restos sacados del nicho, y se determinó que se trataba de las reliquias de San Pedro. Número 35. El 26 de junio de 1968, el Papa Pablo VI declaró que había evidencia científica de los restos del apóstol Pedro enterrados debajo del Vaticano. El Papa Pablo VI anunció el 26 de junio de 1968 que las reliquias de San Pedro se habían identificado convincentemente. Los restos fueron devueltos a su tumba original el 5 de diciembre de 2013, después de que en el papado de Benedicto XVI se hiciera una cuidadosa revisión. Sin duda, la Basílica de San Pedro es una de las construcciones más majestuosas de todos los tiempos y uno de los sitios más concurridos. Las liturgias que se hacen tanto adentro como en la contigua Plaza de San Pedro atraen a audiencias que oscilan entre 15,000 y más de 80,000 personas. Algunos piensan que San Pedro es una catedral. Sin embargo, es una idea errónea, pues resulta que esa no es la sede de un obispo, que en este caso sería el Papa. Este tiene como sede la Archibasílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Pedro es parte de la cultura del mundo y la herencia que varios artistas han dejado a la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan estos 35 datos de la historia de la Basílica de San Pedro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.